Cientos o quizá miles de niñitos recién nacidos son cada día llevados para que un sacerdote eche sobre su cabecita un poco de agua, en lo que hasta no hace mucho tiempo se conocía como la ceremonia de la cristianización. Pero al mismo tiempo, en miles de lugares, otros cristianos sumergen a los catecúmenos, adultos o niños, ya con buen uso de razón, en ríos, en grandes piscinas o en bautisterios que se encuentran en la mayoría de las iglesias. Los primeros bautizan en la forma denominada de aspersión o infusión. Los segundos utilizan la inmersión. Es obvio que no son iguales, que son bien diferentes, pero ¿da lo mismo una que otra forma? ¿Quiénes tienen la razón? ¿Una u otra forma cumple el propósito divino? Bienvenido a este programa, donde buscaremos evidencias que nos ayudarán a encontrar las respuestas a estas preguntas. Esta búsqueda incluirá un viaje apasionante por las tierras bíblicas y por los países que integraban el poderoso Imperio Romano. En el comienzo de la narración evangélica, se destaca que cientos y miles de judíos llegaban hasta el Jordán para ser bautizados. La razón por la que el bautista había elegido ese lugar sobre el río está anotada en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 23. Bautizaba Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Pero entre la multitud se notó un personaje diferente. Así leemos en San Mateo capítulo 3, versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Él no tenía pecado y Juan se resistía a bautizarlo. Pero Jesús indicó que debía dar el ejemplo, así que el bautista lo sumergió. El bautismo marca el comienzo del ministerio de Jesús, quien lo llevó a cabo predicando, sanando y enseñando. Más tarde, luego de su muerte y resurrección, cuando estaba a punto de ascender al cielo, Jesús dio a sus apóstoles la orden registrada en San Mateo capítulo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cumplimiento de su mandato, la Iglesia cristiana hizo su irrupción pública en el día de Pentecostés con un despliegue sorprendente. Nada menos que 3.000 personas fueron bautizadas. Y allí en más, el libro Los Hechos de los Apóstoles registra el estimulante progreso de la naciente congregación. El bautismo de cada nuevo creyente es una marca de progreso. El bautismo del eunuco etíope, el que llegaría a ser el apóstol Pablo, el del carcelero de Filipos, el de Lidia de Tiatira y muchos otros cuyos nombres no fueron recordados. Ahora bien, todos estos bautismos fueron por inmersión o por aspersión. Jesús fue sumergido en el río Jordán o, como lo vemos en cientos de pinturas y esculturas, Juan solo le echó un poco de agua en la cabeza. Tenemos que buscar evidencias que nos lo aclaren. Así que empecemos por el principio. ¿Sabía usted que en realidad fueron los judíos y no los cristianos los primeros en realizar estas ceremonias de inmersión de los creyentes? Cualquier situación que tuvieran que nombrar o escribir el nombre de Dios, en esas ocasiones también las personas hacían una purificación. Incluso algunas comunidades, el movimiento jasídico que surge
más o menos en el siglo XVIII, con fuerza, siglo XVII, movimiento jasídico que sigue hasta nuestros días. Antes de pronunciar el nombre de Dios en los rezos matinales, hacen una inmersión. El sinónimo de bautismo, ¿sí?, es decir, de inmersión, sería tevilá. La palabra tevilá es la palabra que en hebreo designa esto, una inmersión religiosa, digamos. La Guemará menciona algunas de las costumbres que habían ya en época de los profetas acerca de cómo se hacía el proceso para que una persona de las naciones se convirtiera al judaísmo. El proceso tenía dos partes básicamente. Entonces una persona que quería ingresar al pueblo de Israel era circuncidada. Después de eso, aun cuando ya se había hecho una pequeña preparación, venía una preparación más exhaustiva de todos los preceptos y todo lo que implica ser judío. Entonces, después de esa preparación, ahí había una inmersión. Menciona que, digamos, una de las innovaciones ya del Nuevo Testamento es que las personas en carácter de no judíos pueden entrar al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como pueden entrar por la fe sin necesidad de circuncidarse, ahora un no judío lo que necesita para entrar a ese pacto es cumplir con la última parte del proceso de conversión que ya está narrado en la Guemará. Es decir, la parte que tiene que ver con el adoctrinamiento y la inmersión. Al principio, los discípulos directos, tanto de Jesús como de Juan el Bautista, bautizaron sumergiendo en las aguas de los ríos, fuentes o a orillas del mar. De esto da testimonio el Nuevo Testamento. Como no podían construir templos, se reunían en las viviendas de los creyentes, que facilitaban un patio o una sala para realizar allí la reunión de adoración. Y seguramente, además de los ríos o arroyos, algunos fueron bautizados en las piscinas o fuentes del interior de esas casas. Así fue la iglesia por casi 3 siglos. Pero hay un lugar donde los creyentes se atrevieron a acondicionar una casa de familia para transformarla en una iglesia. La evidencia más antigua que tenemos al presente la encontramos en Siria, en Dura Europos, que significa fuerte Europos. A principios del siglo III, allí también construyeron la primera fuente bautismal de que se tenga noticia. Su aspecto es similar a una tumba, símbolo apropiado de la muerte al pecado. Felizmente, luego de la terrible persecución de Diocleciano, llegaron tiempos mejores. Constantino y Licinio se encontraron en el año 313 en Milán y acordaron reconocer a la cristiandad como una religión que podría ser abiertamente practicada coexistiendo con el paganismo. Con esta nueva libertad y con el apoyo imperial, muchos de los antiguos templos paganos fueron destruidos, pero otros fueron reciclados, como el famoso Partenón de Atenas o el impresionante Panteón de Roma, que llegaron a ser templos cristianos. Y no solo usaron los antiguos edificios, sino que también por todo el imperio, los cristianos entusiasmados se pusieron a construir nuevos templos en los cuales adorar con su nueva fe. Y junto a los templos también se construyeron los bautisterios, o sea, los edificios anexos a una iglesia principal en los que se administraba el sacramento del bautismo. Estos edificios albergaban piscinas o fuentes bautismales de 2 a 4 metros de diámetro, con 1 metro de profundidad, con escalones para descender. Y muchos de ellos solían estar consagrados a San Juan Bautista, porque su nombre identificó a una gran parte de ellos. Estas edificaciones, que eran modestas en sus comienzos, fueron haciéndose cada vez más imponentes, alcanzando alturas y ornamentos muy bellos y destacados, como el bautisterio de Pompeya, enteramente revestido de mármol blanco, o el de Florencia, con su impresionante cúpula ornamentada interiormente de oro. Durante varios siglos, estos bautisterios fueron el centro de atracción para todo aquel que llegaba a ser cristiano. Pero hacia el siglo VIII y IX se fue abandonando la práctica del bautismo por inmersión para ser sustituido por el bautismo de infantes. Entonces, muchos de estos edificios
pasaron a ser usados como sepulcros, otros fueron envejeciendo y al paso que se iban reconstruyendo o agrandando los templos, muchos bautisterios fueron sepultados y quedaron en los cimientos de las nuevas edificaciones. De muchos bautisterios solo queda información en los libros. Uno de los más notables es la obra de Cachatrian, publicada en 1962 en París con el título de Le Baptistère Paléochrétien, en la cual presenta una lista de unos 400 bautisterios y piscinas bautismales del mundo cristiano de los primeros tiempos. Pero la arqueología, esa extraordinaria rama de la ciencia que, pico y pala en la mano, ha desenterrado la historia, nos ha hecho conocer la verdad acerca de civilizaciones que parecían perdidas para siempre. Hoy sabemos mucho más de Egipto o de Grecia, de los aztecas o de los mayas, que lo que conocieron nuestros antepasados de hace un milenio. Y es también la arqueología la que, habiendo descubierto estas pilas bautismales, nos proporciona las mejores evidencias en cuanto a cómo se hacía el bautismo en la iglesia cristiana primitiva. Así que haremos un recorrido para ver los bautisterios que ha encontrado la arqueología, junto con otros que, a pesar del tiempo transcurrido, están asombrosamente conservados. Porque debemos aclarar que los bautisterios que hemos podido ver los hemos encontrado en una de estas tres condiciones. En primer lugar, los que la arqueología ha desenterrado y que estaban en ruinas. En segundo lugar, los asombrosamente conservados, prácticamente intactos. Y finalmente, aquellos también conservados, pero a los cuales se les cambió el uso original. Comenzaremos nuestro viaje por el lugar donde comenzó el cristianismo, por las tierras bíblicas. Me acompaña mi esposa y, por supuesto, también ustedes. ¡Vamos! El baño ritual o bautismo por inmersión no es una creación original del cristianismo. Ya los judíos practicaban el mikvet, como lo testifica esta fuente en Qumrán, donde estuvieron los esenios custodios de buena parte de las Escrituras. Este bautisterio en Hebrón también demuestra que el bautismo por inmersión era celebrado por los primeros creyentes del cristianismo. Este otro se encuentra en Capernaum, una ciudad a orillas del mar de Galilea, que por haber sido utilizada como centro de su trabajo en la región, llegó a ser la ciudad adoptiva de Jesús. En la región de los nabateos, cuya capital era la asombrosa Petra, esa sorprendente ciudad excavada en la roca viva, está el pueblo de Manshit, donde se encuentra este bautisterio en forma de cruz. En Abdat, una ciudad-estación en el camino de los nabateos, los bizantinos construyeron este bautisterio, también en forma de cruz, con un profundo significado, ya que la cruz es el emblema del cristianismo. Cruzando el Jordán, llegamos al monte Nebo, donde Moisés contempló la tierra prometida, donde también murió y fue sepultado. Aquí también encontramos este bautisterio de forma circular. Estamos en Estambul, la ciudad que fue fundada con el nombre de Bizancio. Ella fue la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino durante más de 1000 años, hasta que fue conquistada por los turcos otomanos en 1453, cuando dejó de ser cristiana para transformarse en musulmana. Aunque la capital de la República de Turquía hoy es Ankara, Estambul sigue siendo un importante centro de atracción. A orillas del Bósforo es la única ciudad asentada sobre 2 continentes.
La edificación más grande y sagrada de la época bizantina es Hagia Sophia, o sea, Santa Sabiduría. Construida por el emperador Justiniano en el año 537, fue usada como iglesia cristiana por casi un milenio. En 1453, cuando fue transformada en mezquita, las imágenes religiosas se cubrieron con una capa de cal. Pero después de una restauración completa, por orden de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca, en 1935 pasó a ser un museo. Hagia Sophia también contaba con el bautisterio más importante del Imperio Bizantino. Estaba a la derecha de la entrada principal, pero después de que la iglesia fuera convertida en mezquita, la sala del bautisterio albergó los mausoleos de 2 sultanes y la pila bautismal de mármol fue movida al patio del norte. A poco más de 1 kilómetro, encontramos otra iglesia mucho más pequeña, por eso llamada la Pequeña Hagia Sophia. Actualmente es otra mezquita, pero se conserva el bautisterio. Y aunque fue tapado y nunca más utilizado, todavía podemos ver la bomba de agua que seguramente era utilizada para llenarlo. A solo 90 kilómetros al sur se encuentra Nicea, ciudad escogida por Constantino en el año 325 para llevar a cabo el primer concilio ecuménico. Aquí permanece la evidencia de un bautisterio de inmersión de planta cuadrangular. Viajamos unos 300 kilómetros más hacia el sur y llegamos a la zona de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. La primera es Éfeso, una ciudad muy importante. Aquí predicó San Pablo y también les escribió una epístola. Un tiempo más tarde, la ciudad albergó a Juan, el discípulo amado, y a María, la madre de Jesús, a quien él se la había encomendado mientras agonizaba en la cruz. En Éfeso se realizó el concilio ecuménico del año 431, que discutió el papel de María en el plan de salvación. Fue precisamente en su nombre que se construyó esta iglesia, la cual es visitada hoy por miles de personas que con devoción llegan hasta este lugar, el mismo donde una placa recuerda que el Papa ofició una misa. Caminando solo 50 metros, a la derecha de lo que fue la nave central, se encuentra un bautisterio con sus gradas para descender y celebrar la inmersión. Aunque en ruinas y bastante descuidado, testifica que aquí los creyentes llegaban para ser bautizados por inmersión. A un par de kilómetros encontramos las ruinas de la gran iglesia dedicada a San Juan y donde se dice que él fue sepultado. Este edificio también albergó una pileta bautismal que se encuentra en muy buenas condiciones. Todavía tiene sus gradas para descender y un remanente de las aguas que la lluvia dejó nos hace recordar que, completamente llena, habrá recibido a miles de conversos que sellaron su pacto de fe con el Señor. Internándonos hacia el centro de Turquía, pasamos por la actual capital, Ankara, y seguimos hacia Capadocia para llegar a una zona sorprendente, con extrañas formaciones del terreno. Estas chimeneas fueron esculpidas por el agua y el viento. Muchas de ellas fueron y son usadas como viviendas. Aquí, en Goreme, un museo al aire libre, se exhibe una verdadera ciudad entre las chimeneas. Pero estas no solo fueron viviendas, sino también lugares de adoración, porque varias fueron usadas como iglesias. En una de ellas encontramos este bautisterio también de inmersión. Una de las cosas más sorprendentes de la Capadocia son las ciudades subterráneas. Descendemos por los túneles hasta 7 u 8 pisos por debajo de la tierra para descubrir viviendas y lugares de reunión. De la misma forma que las catacumbas de Roma, estas ciudades eran utilizadas para escapar de los enemigos y poder adorar en libertad. Y como no podía faltar, aquí también encontramos esta sorprendente pileta bautismal subterránea,
con un conducto por el cual llegaba el agua para celebrar el bautismo de inmersión, aún en circunstancias tan difíciles. Vamos a atravesar el mar para cruzar al continente africano y visitar Túnez. Situada en el corazón de las altas mesetas están Svetla y Sufetula. En un territorio muy reducido presentan nada menos que 3 construcciones cristianas. La Basílica de Beliator incluye un bautisterio del siglo IV. Muy cerca encontramos la Basílica de San Vitale. Esta fue construida 200 años más tarde. Pero aquí notamos que el arte utilizado en la construcción de la piscina bautismal fue muy superior, por los detalles de los bellos ornamentos que podemos todavía hoy apreciar. Probablemente la más singular sea la iglesia de San Servus, porque originalmente era un templo numidiano que fue transformado en un bautisterio cristiano, alrededor del cual se construyeron otras dependencias. El Museo Bardo, inaugurado en 1888, es una de las atracciones turísticas más importantes de la capital de Túnez, que recoge incontables ruinas de ciudades romanas y también esta pila bautismal. Cuando San Pablo recibió el llamado macedónico en Troas, se trasladó a Grecia con sus compañeros. El primer lugar que ellos visitaron fue Filipos. A orillas del río encontraron a un grupo al cual le presentaron su mensaje, y allí mismo Lidia de Tiatira y su familia fueron bautizados. Esta iglesia del año 400 recuerda ese primer fruto de Europa. En Paros, una pequeña isla griega situada en el mar Egeo, está la iglesia de la Virgen de las 100 Puertas, del siglo IV. Alberga este bautisterio de forma de cruz. Ya en la República de Albania, muy cerca de la frontera norte de Grecia, en las ruinas romanas de Butrint, hallamos el segundo bautisterio en importancia del Imperio Bizantino después del de Constantinopla. En Stovi, República de Macedonia, está su basílica, la más antigua iglesia cristiana descubierta en este país, con un bautisterio en la parte norte del edificio. Cerca de Frankfurt, la capital financiera, se encuentra el pueblo de Amorbach. En su pequeña capilla, con un púlpito al aire libre para ocasiones especiales y un interior muy modesto, encontramos una piscina bautismal al costado de la iglesia, tan en desuso que hasta cuenta con algunos peces. Estamos en Ginebra, la ciudad de habla francesa y el centro del ministerio del gran reformador Calvino. En los recientes trabajos de restauración de la iglesia Saint-Pierre, también aquí se encontraron las ruinas de un bautisterio, cuya reconstrucción pictórica es la que estamos viendo. Canterbury es un encantador y típico pueblo inglés, asiento del jefe de la iglesia anglicana. Aquí hallamos la monumental abadía, y como no debía faltar, todavía conserva el sector contiguo del bautisterio, atestiguado por la literatura, y este plano que señala el uso original, aunque luego fue destinado a ser un depósito o tanque de agua.
Hay menciones de bautisterios en Mérida, una ciudad fundada por Augusto antes de la era cristiana en lo que hoy es la Extremadura, y en Toledo, la ciudad capital de los visigodos y que fue la sede eclesiástica de San Ildefonso, que ha escrito párrafos muy significativos en cuanto a la importancia del bautismo. Los propietarios de una finca en las Gavias, Granada, hicieron un hallazgo en su propia casa. Aunque todavía faltan detalles, se afirma que esa región andaluza también tuvo su bautisterio. En Tarazona, una ciudad de la comunidad aragonesa, también se han encontrado las ruinas de un bautisterio en la iglesia local. Sin embargo, el más famoso y mejor estudiado y protegido de los bautisterios de España es el de la ciudad de Terrassa, no muy lejos de Barcelona. Ya desde hace años se tenía la certeza de que había existido allí un bautisterio, pero fue gracias al responsable trabajo de los arqueólogos que acertaron a descubrir el verdadero bautisterio. En realidad, parecen ser dos fuentes bautismales. Francia es otro lugar donde se ha tomado en serio la preservación de su patrimonio histórico. Con unos 1.800 colaboradores y excavadores, el INRAP es la organización arqueológica nacional que va a la cabeza en Europa. De las miles de excavaciones que llevan a cabo para establecer el pasado, nuestro especial interés son los descubrimientos que han hecho en cuanto a los bautisterios franceses. Uno de ellos es el de Ajaccio en la isla de Córcega. En 2005, el equipo de la INRAP encontró un conjunto catedralicio que incluía un bautisterio de varios lóbulos hacia el sur, pero también en el centro del ábside se encuentra otra gran cuba en forma de cruz alargada. No es extraño que haya dos bautisterios en una misma iglesia. Algunos hallazgos en Francia parecen providenciales. Brioude es un lugar de peregrinaje a la tumba de San Julián. En las excavaciones en el exterior del santuario, completadas en 2006, se encontraron los restos de una sala bautismal rectangular que incluía una cuba circular de 1 metro 10 centímetros de diámetro. Lo notable es que, hecho el trabajo y perfectamente documentado por los arqueólogos, se volvió a cubrir el lugar que quedó como una playa de estacionamiento, preservada para los arqueólogos del futuro. También, en 2005, en el marco de la reordenación del centro antiguo de Rouen, al construir un estacionamiento, se descubrió otro bautisterio. Lo que es digno de destacar es que, aunque este bautisterio también fue recubierto para, en efecto, construir el estacionamiento, las autoridades han tenido la perspicacia de marcar su contorno en el pavimento. Así que, aunque allí abajo esté el bautisterio, no quedará más escondido. En caso de Valence, es digno de destacar también. Esta ciudad tuvo la rara oportunidad de alojar al Papa Pío VI, a quien en 1798 el general Berthier trajo prisionero desde Roma. Fue confinado en esta iglesia hasta su muerte, un par de años más tarde. La operación del INRAP en 2004 en la contigua plaza de Sormó permitió descubrir un grupo episcopal que también tuvo su bautisterio. También aquí se volvió a cubrir la excavación, pero se lo atestigua con fotos y esta maqueta que se exhibe en una oficina cercana. En 2005, al emprender los trabajos de la remodelación de la plaza Saint-Étienne en la ciudad de Limoges, con la ayuda de los arqueólogos se confirmó la existencia de un bautisterio excepcional de los más grandes de Francia. Y algo semejante ocurrió en Grenoble. Al hacer las excavaciones para la construcción de un nuevo sistema de tranvías, los obreros se toparon con un bautisterio paleocristiano que había sido demolido hace 10 siglos. Las autoridades aquí fueron más allá de la simple documentación del hallazgo. Construyeron todo un museo para alojarlo
y hoy es un orgullo para la ciudad que lo anuncia en sus guías turísticas. Los hallazgos incluyen la piscina bautismal y otros objetos de la época, así como una maqueta reconstructiva de lo que habría sido el bautisterio. La Catedral de Lyon es también monumental. A la izquierda de la misma hay una especie de parque arqueológico que incluye una pila bautismal que ha sido recubierta para protegerla. La ubicación en el exterior sigue un patrón bastante recurrido, es decir, una instalación anexa al templo central. Poitiers es una ciudad de gran significación para el mundo cristiano. Fue aquí donde en el año 732 Carlos Martel detuvo la incursión musulmana sobre Europa. Y fue aquí también donde se construyó el bautisterio, que es el edificio cristiano más viejo de Francia, y se halla en las inmediaciones del templo catedralicio de Poitiers. La sala bautismal tiene la pila octogonal donde antaño se bautizaba a los cristianos por inmersión. Fue la única pila bautismal de Poitiers hasta el siglo XVII. Viajamos unos 30 kilómetros hacia Civaux, donde junto con restos de tumbas de la dinastía merovingia encontramos otro bautisterio que, como lo explica el cartel, fue descubierto a principios de los 60. La construcción del bautisterio era muy simple, pero adecuada para servir a una población que posiblemente no era muy numerosa. Y un poco más allá, llegamos a Puy-en-Velay, donde nos aguarda otro bautisterio. Aunque en el exterior indica que tiene más de 1000 años, no encontramos la pila bautismal, sino una especie de losa colocada sobre ella. Actualmente está sujeta a trabajos de exploración arqueológica para descubrir toda su significación. En una hermosa zona de montaña, calificada como la Tierra de las Cerezas por la abundancia de ellas, está el encantador pueblo de Benasque. Aquí, unido en otro tiempo a la iglesia catedral por un pasillo abovedado, está el bello edificio del bautisterio con su cubo bautismal octogonal en el centro. En el camino a la costa mediterránea encontramos el bautisterio de forma cuadrangular de Ries. Y el de San Maximino, que ha sido tapado, y el edificio usado como capilla, aunque felizmente las excavaciones documentadas en la misma catedral por medio de estos paneles de exhibición dan testimonio del concienzudo trabajo de los arqueólogos. Y llegamos a la ciudad costera de Marsella. La nueva catedral se construyó sobre los cimientos de una antigua de estilo románico, pero en el momento de realizar los cimientos, los constructores se encontraron con indicios de una iglesia más antigua, acompañada por un bautisterio en el mismo lugar. Antes de dirigirnos a Italia, pasamos por Aix-en-Provence. Es una ciudad atractiva, con un centro antiguo característico de estrechas y encantadoras callejuelas. Cuando llegamos a la catedral, descubrimos a la derecha de la entrada un bautisterio con una construcción monumental, porque la piscina no es muy grande. Fréjus es otra típica población del interior. Como ya es habitual, vamos hacia el centro de la ciudad para encontrar la iglesia, y por cierto, otro bautisterio de la misma época que los anteriores. En un edificio público vemos las 3 palabras base de la República: libertad, igualdad, fraternidad. Y nos vamos de Francia, dejando atrás varios otros bautisterios confirmados. Sin olvidar que seguramente hay muchos más que esperan ser descubiertos por la pala de los arqueólogos. Cruzamos la frontera y entramos a Italia. Aquí en Albenga, Liguria, vamos a buscar el primero de los bautisterios del país, que albergó la capital del Imperio Romano. La catedral es de estilo románico y el bautisterio es del siglo V. Novara
Es una ciudad con un centro encantador donde se encuentra el Duomo, es decir, la catedral. Atravesamos un gran patio para llegar al bautisterio que ha sido convenientemente rescatado y ahora expuesto. Milán es la capital financiera de Italia. En el centro de la ciudad encontramos el Duomo, que originalmente era el sitio de dos basílicas, Santa María Maggiore, la Catedral de Invierno, y Santa Tecla, la Catedral de Verano, construida hacia el año 340. El bautisterio de San Giovanni alle Fonti fue situado entre las dos iglesias. También se construyó un segundo bautisterio, llamado de San Esteban. Pero en 1386 comenzó la construcción del Duomo y el bautisterio quedó debajo de los cimientos. En el Piamonte hay 3 bautisterios. Nos detenemos solo en el del Biella, donde está la catedral con el bautisterio, un pequeño edificio de cantos rodados y ladrillos construido entre el siglo IX y X, al cual se accede desde el piano por medio de un funicular. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Aquí no hay autobuses ni taxis, sino vaporetti, traghetti, aquataxis y góndolas. Sin embargo, lo más común en Venecia es recorrerla a pie y gozar de sus complicadas calles. Los carteles orientadores y la gente dispuesta a ayudar nos encaminarán hasta la plaza donde está la Catedral de San Marcos, el principal templo de Venecia. En una capilla contigua encontramos el bautisterio, bellamente decorado con mosaicos. A unos 100 kilómetros al este de Venecia está Aquileia, ciudad pequeña pero con una historia que empieza como una colonia romana en 181 a.C. La Basílica Santa Eufemia presenta un trazado de cruz latina con bellísimos mosaicos. Desde la puerta principal de la basílica se accede al bautisterio octogonal con la pila de inmersión en el centro, a la cual se desciende por medio de escalones muy bien conservados. Muy cerca de allí, y en un bello ambiente marino, está Grado, ciudad costera y atractiva. Por sus callejuelas pintorescas llegamos a la iglesia de Santa María de las Gracias. A su izquierda y al fondo encontramos el bautisterio también muy bien conservado. Cividale del Friuli es un pueblo en las colinas al pie de una montaña de los Alpes, cerca de la frontera con Eslovenia. Aquí está el Duomo y el bautisterio erigido por el patriarca Calisto hacia el año 750. Descendemos por el Adriático hasta Ravenna, la que luego de la caída de Roma sirvió de capital del imperio por algún tiempo. Contigua a la iglesia de San Vitale, encontramos una capilla octogonal con el bautisterio en su centro muy bien conservado. Llama la atención aquí que el bautisterio cuenta con un púlpito desde el cual se podía dirigir a la congregación. Este bautisterio es llamado neoniano u ortodoxo, para diferenciarlo del otro, porque en esta ciudad hay 2 de ellos. Así que pasemos a visitar el siguiente. En efecto, también en Ravenna se encuentra el bautisterio arriano, que fue originalmente construido para el culto arriano. Cuando el arrianismo fue erradicado, pasó a ser un bautisterio romano. Este bautisterio, sin embargo, carece de la pileta bautismal y el lugar que ocupaba ha sido tapado. El pequeño pueblo de Vigolo Marchese, en la región de Piacenza, alberga un valioso testimonio histórico, el bautisterio de San Giovanni, construido en 1008. A muy poca distancia de Venecia está Padua, una vibrante población con un activo mercado diario. También tiene un bautisterio del siglo XII, pero la pila bautismal ya no cumple el propósito de la inmersión. Y un poco más allá está Verona. Miles de turistas llegan hasta esta ciudad para ver de cerca el lugar de la tragedia de Romeo y Julieta. Todos quieren conocer la casa y el balcón donde la heroína se asomaba.
Pero nosotros tenemos una misión, así que nos vamos hasta la iglesia de Santa Anastasia, que posee una pila bautismal en excelente estado de conservación, aunque en ella se han agregado otros elementos. Pistoia es una ciudad con un par de atracciones cercanas. Collodi, la ciudad del muñeco Pinocho, y Vinci, la tierra del famoso Leonardo, es una joya medieval que tiene su catedral y también en el centro histórico un bautisterio majestuoso revestido de mármoles. El interior no es menos imponente. En Parma, su bautisterio es una recia torre de planta octogonal, revestida exteriormente con mármol rojizo de Verona. Consta de 4 pisos de galerías que confieren al conjunto una ligereza extraordinaria. Fue construido en 1196. En el bautisterio de Siena, la pila bautismal es una maravillosa obra de arte. Atravesando la plaza de la catedral, se pasa por un arco que perteneció a la antigua iglesia inconclusa y bajando una escalinata llegamos a la entrada del bautisterio. Cremona es famosa por la fabricación de violines. Su catedral es de arquitectura lombarda y tiene a su lado otro bautisterio octogonal de 34 metros de alto y un diámetro de 20 metros y medio. Bérgamo, capital de la provincia del mismo nombre, 40 kilómetros al noreste de Milán, tiene su bautisterio construido en 1340. Es un pequeño edificio octogonal coronado con una galería de columnas en mármol rojo de Verona. Florencia fue un semillero de las artes en el Renacimiento y la meca de muchos artistas. El bautisterio frente a la catedral, edificado sobre un templo romano, data del siglo VI o VII y fue cubierto con mármol alrededor del 1100. Por concurso se escogieron los artistas para completar las magníficas puertas de bronce. El interior no es menos esplendoroso. Las paredes están magníficamente decoradas, pero es su cúpula la que llama más la atención de los miles de visitantes que, si miraran con más detenimiento el suelo, verían que la pila bautismal ya no existe y en su lugar hay un piso finamente pulido. Los arquitectos de Pisa consiguieron un gran número de innovaciones, perfectamente ilustradas en el conjunto de la catedral, el baptisterio, el campanil o torre inclinada y el camposanto. La catedral, consagrada en 1118, de planta de cruz latina, tiene una nave central y 4 naves laterales. El edificio destaca en especial por su decoración exterior de mármol. En cuanto al bautisterio, comenzado en 1152, es de planta circular y en el centro está la pila bautismal, que también puede contemplarse desde la altura, aunque ya no se use para sumergir a los catecúmenos como antaño. Hacia el sur está Nápoles, la ciudad famosa por sus canciones, la Gruta Azul y la cercanía con Pompeya. También es célebre su bautisterio, construido por San Severo y anterior por cerca de 30 años al erigido en Letrán, lo que lo hace el más antiguo del occidente. Se afirma también que en Pompeya hay otro bautisterio al norte del Fórum. Salerno es la capital de la provincia homónima. Su catedral es del siglo XI. Se dice que su bautisterio paleocristiano fue construido en la época de Constantino. Y llegamos a Roma. Aquí están las 7 basílicas constantinianas, supuestamente fundadas por el emperador Constantino. Una de ellas fue construida en el terreno que perteneció a la familia Laterani. Por supuesto que estamos hablando del Palacio Laterano o de Letrán, donde vivía el Papa hasta el año 1305. El edificio del bautisterio es octogonal y en el medio, rodeada por 8 columnas rojas de pórfido, hay una gran pileta para la inmersión de los que llegaban a ser cristianos. La cúpula y los muros están revestidos con ricos ornamentos.
pero ya la piscina no es usada como tal y en el medio de ella se ha ubicado una pila para la aspersión. Al final del siglo IV, la mayor parte de la población de Roma había aceptado la nueva religión. Se volvió necesario emprender nuevas obras. Poco tiempo después, se habían construido 25 iglesias más pequeñas. Se las llamó títulos por el nombre del fundador o del dueño del terreno. Todas contaban con un bautisterio. Varios entre los 25 títulos todavía existen, pero solo algunos de sus bautisterios han sido encontrados, muchos de ellos solo recientemente. San Crisógono, San Marcelo al Corso, Santa Cecilia en Trastevere, San Clemente, San Marco, San Lorenzo en Lucina. Veamos algunos de ellos. San Marcelo al Corso es una de las pilas bautismales del siglo IV o V. Como la iglesia está rodeada ahora por una edificación muy compacta, el bautisterio que originalmente estaba al lado de la iglesia ahora está debajo del edificio adyacente del Banco di Roma. Fue descubierto en 1912. Para acceder a él hay que descender desde la iglesia a un sótano. En Trastevere, es decir, el barrio al otro lado del Tíber, visitaremos dos iglesias. La primera es la Basílica Subterránea de San Crisógono, mártir bajo el emperador Diocleciano entre el 304 y el 305. La primera mención es del 499. Luego fue demolida para construir la nueva en el siglo XII. Al hacerlo, se sepultó la anterior y el bautisterio aparece cortado a la mitad por los fundamentos de la nueva basílica. En la antigua Basílica de Santa Cecilia también se accede descendiendo por una cripta desde la nueva construcción. En este caso, el bautisterio, que aparece como si fuera un cilindro bien alto, tenía una curiosa forma para su acceso. Sencillamente, no tenía escalones para entrar, pero sí para salir. La hija de Constantino, Constancia, ordenó la construcción de la iglesia de Santa Inés. Cuando Constancia murió, su padre construyó en 342 la tumba para ella y su esposo Anibaliano, al lado de la iglesia. Este sepulcro, por su forma apropiada, fue adaptado después como el bautisterio. Y en Roma llegamos al Vaticano. Esta pequeña ciudad-estado toma su nombre de una de las famosas 7 colinas. Desde aquí se administra la iglesia que está expandida por todo el mundo. Esta es la residencia del Papa. Aquí hay varios de los servicios de cualquier estado. Hay correo, policía, ejército, su propia estación de ferrocarril y la potente radio vaticana. Su museo es tan completo que no puede verse en un día, y la Basílica de San Pedro es tan grande que no ha sido superada por ninguna otra en el planeta. De todo el mundo llegan visitantes con la ilusión de ver al pontífice y, por supuesto, también de visitar la iglesia de una riqueza incalculable. Pero nuestro tema es sobre bautisterios. Y claro está, no podía faltar uno de ellos en la Basílica de San Pedro. Lo encontramos a la izquierda de la entrada. La fuente original del siglo V, de la época del Papa Dámaso, fue reemplazada por un sarcófago usado como fuente, y luego en el siglo XVII por la fuente de hoy en día, cuya cuba de pórfido rojo se hizo de un ornamento de un sepulcro pagano antiguo, además de una cubierta rococó en bronce dorado con volutas y querubines. Sobre la pared domina la escena el cuadro del Bautista, echando agua sobre la cabeza de Jesús. Y nada menos que frente a la misma capilla del bautisterio, en 1994, se colocó el escudo de armas del Papa Juan Pablo II. Hemos visitado cerca de 80 bautisterios alrededor del Mediterráneo. Es seguro que hay muchos más,
que posiblemente la arqueología nos los traerá a la luz en un futuro no lejano. La evidencia es concluyente. Prácticamente todos ellos testifican que el bautismo se practicaba por inmersión. Pero aunque existen las piletas bautismales, las pinturas y esculturas medievales pretenden decir lo contrario. Como hemos podido ver, además de otros ornamentos, varios de los mismos bautisterios han sido decorados con imágenes, y lo que sorprende es encontrar imágenes de Juan echando solo un poco de agua en la cabeza de Jesús. Esta inexactitud es refutada por lo que está escrito en muchos de estos bautisterios que atestiguan el uso original de los mismos. Como vemos las evidencias escritas en los mismos bautisterios. Al popularizarse el rito de la infusión o aspersión, es decir, echar un poco de agua en la cabeza de los bebés, se fue modificando la estructura de las pilas del bautismo, que llegó a ser una cuba de dimensión reducida soportada por un pie. Notemos que sobre cerca de 500 fuentes bautismales que se han registrado o informado en los siglos XII y XIII, cerca de la mitad comprenden cubas bautismales de gran diámetro, destinadas, por supuesto, a la inmersión del bautizado. Muchas se conservan hoy in situ, aunque dejaron de ser utilizadas en su propósito original. La presencia de cubas bautismales de gran diámetro, junto con cubas más pequeñas, demuestran que ambos ritos, aspersión e inmersión, coexistían en los mencionados siglos XII y XIII. Y el razonamiento nos ayuda a descubrir la verdad. ¿Para qué construir una pileta, recipiente de una gran cantidad de agua, si solo habría de usarse una pequeña cantidad? ¿Cómo era el bautismo original? Está claro. Porque cuando se abandonó el uso de la inmersión, las pilas se hicieron bien pequeñas. No cabe duda de que las grandes pilas se hicieron para poder bautizar como si estuvieran en los ríos. En la primera mitad del siglo XVI, a las comunidades anabautistas en el continente europeo. Como parte de todo el proceso de la reforma del siglo XVI, iniciaron también una revisión de lo que era la práctica del bautismo y especialmente el significado del bautismo. Pero todavía el modo no estaba muy claro. De hecho, los primeros anabautistas no bautizaron a niños, pero a los adultos que bautizaron, los bautizaron por aspersión, por un breve tiempo, hasta que comprendieron que también tenía que haber coherencia en la manera de hacer el bautismo. Y también lo reconocen algunos eruditos católicos. Así escribió el padre Norbert Enick, responsable del Departamento de Arte Sagrada del Servicio Nacional de Pastoral Litúrgica y Sacramental. La inmersión es la participación a la muerte y la salida del agua, la participación a la resurrección. En el Diccionario de Símbolos Litúrgicos, don Pierre Miquel, antiguo abad de Saint-Martin de Ligouillet, da la siguiente definición de la palabra bautisterio. El bautisterio es una piscina en la que se desciende, o una cuba de piedra o metal en la que se sumerge al catecúmeno. Y hasta encontramos una iglesia católica en París, en el templo de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, donde han reconstruido un bautisterio de inmersión y donde realizan la ceremonia en ocasión de la Pascua, según el rito primitivo. Después de todo lo que hemos visto, creo que es oportuno recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Os digo que si estos se callan, las piedras clamarán. La Biblia, en varios textos inspirados, no deja lugar a dudas en cuanto a que el verdadero bautismo es por inmersión. Y la arqueología lo confirma, porque las piedras hablan y cuentan su historia. Si el bautismo simboliza, representa, testifica de la muerte del creyente en Cristo y su resurrección a una nueva vida con Él, el modo no es indiferente. Aquí tenemos que llegar a algunas conclusiones. Si usted no fue bautizado por inmersión, en realidad nunca fue bautizado. Es como si usted hubiera hecho un trabajo, pero le pagaron con dinero falso, con
dinero con el cual no podrá comprar el alimento, la ropa o el billete para el viaje que pensaba hacer. De la misma manera, un bautismo falso no podría, por así decir, pagar el ingreso en el cielo. Por eso me atrevo aquí a dar algunos consejos. Primero a usted, amigo o amiga que nunca fue sumergido. Le sugiero que pida a algún ministro con autoridad del cielo que lo bautice por inmersión. Esto sería como requerir el billete auténtico para poder hacer el viaje. No es un asunto pequeño. Jesús dijo lo que está registrado en San Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y a usted, amigo o amiga, que sí fue bautizado correctamente, le sugiero que dé gracias a Dios porque junto con la Biblia las piedras hablan y le confirman que la decisión que usted tomó y el bautismo que en su momento usted recibió estaban en lo cierto. Con frecuencia, miles de personas han caminado por encima de riquezas que estaban ocultas bajo sus pies, hasta que el explorador o el minero los han encontrado. Pero el arqueólogo muchas veces ha desenterrado algo más valioso que el oro. Ha traído a luz la verdad. Y esto nunca más cierto que con la verdad del bautismo, que el descuido o la intención de siglos no pudieron tapar definitivamente. Lamentablemente la desidia o también la intención han enterrado otras de las verdades de la Biblia. Estas verdades podrían quedar también ocultas para muchos, a menos que no lo permitamos. Usted y yo podemos ser los arqueólogos que con la pala de la Escritura excavemos entusiasmados para descubrirlas. Esta serie Evidencias pretende excavar junto con usted en otras apasionantes verdades que el libro de Dios encierra. Por eso lo invitamos a acompañarnos en los próximos programas para descubrir otras evidencias que sorprenden. Hasta entonces, rogamos a Dios que lo bendiga.